Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado a este santo lugar». Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Hermanos, no sé si a ustedes les ha sucedido, y es más que seguro que sí les sucedió, que hay ocasiones en las cuales nos pasa algo en nuestra vida, a veces cosas muy duras, difíciles. Puede ser salud, la pérdida de un ser amado, algún ser querido, pero llega esta pregunta a nuestro corazón donde decimos: ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y en esta exposición que estoy dando, yo sé que suena muy fría esa pregunta, ¿por qué? Pero cuando estamos pasando ese momento doloroso en nuestra vida y nadie está viendo, ahí genuinamente decimos de lo más profundo de nuestro corazón: ¿por qué? Y no hay a veces una respuesta. Ahora, quisiera que veas en Pablo esto. ¿Por qué le sucede esto? Tenemos un hombre de Dios, un siervo del Señor. Él está ahora sirviendo a Cristo, sirviendo a Dios. Va por toda ciudad pasando todo peligro, en muchas ocasiones sufriendo necesidad, todo con el propósito de llevar el santo evangelio, y hay muchas iglesias que se están estableciendo gracias a que Dios usa ese vaso de barro. Es un siervo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué le está pasando esto a este siervo de Dios? Y a diferencia de muchas iglesias falsas que te hablan de una prosperidad prometida, tú ves aquí a un hombre de Dios en todo sentido y que está sufriendo. No solamente él ama a Dios, sino también ama al prójimo. Obviamente es la implicancia directa. Si ama a Dios, tiene que amar a su prójimo. Y este siervo está sirviendo a los hermanos. En cada iglesia que va, él es un instrumento para ser usado, para servir, para trabajar, para poder apoyar a judíos y a gentiles. A todos está tratando de servir. Es más, la razón por la cual Pablo ahora está en Jerusalén, ¿sabes por cuál? ¿Por qué razón está? Pablo está llegando a Jerusalén a pesar de que le han dado muchas advertencias, porque él quiere unidad. Quiere una unidad entre los gentiles y entre los judíos, y ahora en esta fiesta judía, una de las 3 más grandes, donde viene mucha gente judía, Pablo trae ofrendas. ¿Sabes de dónde? De muchas iglesias gentiles, que dan de su abundancia y también de su escasez. Y Pablo presenta estas ofrendas, las mandan las iglesias vecinas, para establecer esos lazos de amor y que esta iglesia esté unida, judíos y gentiles, alabando al mismo Dios. Y es por eso que ahora, haciendo todo lo correcto, él está sufriendo. Así que la gran pregunta que tenemos: ¿por qué sucede esto?, es asombrosamente respondida por Dios, ya que Dios nos va a estar mostrando más adelante cuál era el propósito que tenía con Pablo siendo arrestado. Creo que tú y yo ya sabemos, porque tenemos el Nuevo Testamento, que gran parte de ese Nuevo Testamento fue escrito ¿desde dónde? Desde la prisión. ¿Desde dónde? Esa misma prisión que Dios usó para que él pueda tener el tiempo necesario para escribir y redactar estas cartas que tenemos. Así que Dios tenía un plan específico, tal vez diferente al nuestro, pero era el plan de Dios, el plan perfecto y maravilloso. Así que Dios va a ir mostrando también el por qué suceden estas cosas a través del tiempo. Es más adelante, estando preso, el mismo Señor Jesús se le va a presentar y le va a decir: no temas dar testimonio de mí, porque lo tendrás que hacer incluso en Roma. Pero todas estas respuestas se hallan en el camino de obediencia. Pero más que las respuestas, se halla esa paz en Dios. Que tú puedes estar confiado que estés donde estés, en la mayor dificultad, estás no solo, sino ¿con quién? Con Dios. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que da genuina paz en el corazón? Como Moisés clamaba en el desierto, ¿no? Que tu presencia vaya con nosotros, que no se vaya tu presencia. El resto se puede soportar y tolerar, pero tu presencia es lo más importante.
Algunas veces les contaba a los amigos y hermanos y me decían, pastor, ¿usted conoce la playa? Gracias a Dios y a muchos viajes que pude tener, sí, conocí la playa. Es más, algunas veces por cuestiones de trabajo estaba en esas playas bonitas de Estados Unidos, en Miami, y la pregunta es, pero pastor, ¿no vimos fotos? Ah, sí, es que, ¿sabes cuál fue el problema? Que en muchos viajes de trabajo iba allí a la playa, pero no estaba ni mi esposa ni mis hijos. Ahora tú pregúntame si es mi gran, no sé, sueño. Ay, quiero meterme a la playa solo. No, tiene que ser con mi esposa. Así que un día Dios nos dio el privilegio de viajar los dos juntos. Y esa fue la primera vez que pude meterme a la playa, a esa playa. Pero no es lo mismo si no está ese ser amado. Ese ser amado cambia absolutamente todo. Y lo que estamos viendo aquí es esto. Pablo va a tener una seguridad grande por dos razones. Una es porque Dios está con él, Cristo está con él. Y dos, Pablo va a estar así de seguro porque él ya esperaba todo esto. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4, verso 12 dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que Pablo no lo vas a ver aquí desesperado, preocupado, afanado, triste o miserable, porque él ya esperaba todo esto. Es más, tú ya estuviste estudiando conmigo el libro de los Hechos, se le anunció anticipadamente que él iba a padecer. ¿Sí o no? Claro, pastor, en muchas ocasiones ya se le dijo que iba a suceder esto. Desde el principio de su llamado, él sabía que iba a padecer por Cristo. Así que esta es una de las razones por las cuales, en medio de toda esta persecución, caos, tumulto, el mismo tribuno, un jefe de 1000 soldados está preocupado, no sabe quién es este hombre y por qué sucede todo este acto de posible sedición. ¿Qué pasa? Y Pablo está firme, pide, ¿puedo hablar en griego? Luego quiere hablar en hebreo y se propone a dar su testimonio delante de sus, qué sé yo, los que querían matarlo. ¿Por qué está Pablo así? Porque Pablo estaba esperando eso. Sabía que iba a venir persecución. En muchas ocasiones, hermanos, a ti y a mí nos duele, estamos en una cama de lágrimas y es en muchos casos esa desesperación porque pensábamos que nunca nos iba a pasar eso. Y la palabra de Dios nos muestra, como les dije en el libro de 1 de Pedro, no os sorprendáis cuando aparezca este fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto ya tenemos que esperarlo, ¿verdad? Mira, te cuento algo breve. En mi juventud, cuando yo todavía hacía artes marciales, recuerdo que mi esposa estaba preocupada porque me haga algo. A veces llegaba con moretes en mis brazos y todo lado, y ella estaba muy preocupada. Un día yo llegué a mis clases de artes marciales, llego y una de las primeras cosas que veo es a uno de mis instructores con su pierna enyesada. Y dije, ahí está. Sucedió lo que tanto mi esposa adelantaba. Alguien le hizo una llave y chao pierna. Y le pregunté, ¿qué pasó? Este amigo instructor me dijo, no te preocupes, no me hice aquí. Me hice jugando fútbol. Y luego hablé con el sensei. Le dije, ¿cómo le pasó eso a nuestro instructor? Y me dice, Ángel, a todos los que vienen aquí yo les digo, por favor no vayan a jugar fútbol, porque vuelven lesionados. Y él me explicó, mira, muchos piensan que te vas a lesionar aquí, pero no es así. Porque cuando estás haciendo artes marciales, estás preparado para los golpes. Estás ya esperándolos venir. Pero cuando estás jugando fútbol, estás concentrado en la pelota, estás distraído pensando que vas a ser el siguiente Maradona y de repente ves una pierna que atraviesa tu pierna y obviamente puedes quedar muy lesionado. Son esos golpes que no los esperas los que más lastiman. Pablo está ahora firme tratando de predicar el evangelio porque él ya estaba esperando todo esto. Él ya sabía que iba a venir estas dificultades. Así que hermanos, tú y yo tenemos que estar siempre atentos y siempre velando porque podemos hacer como Pablo todo lo correcto. Todo correcto, como Pablo hizo. Igual van a venir aflicciones y debemos estar preparados. Ahora, hermanos, quisiera que examinemos estos pasajes y podamos ver, hermano, lo que está sucediendo. Primero, tenemos que ver estas falsas acusaciones que tienen contra Pablo. Primero van a decir,
Y una vez más, si puedes prestar atención en el capítulo 21, dice, es el hombre que por todas partes enseña a todos, y aquí hay acusación triple, hermanos. Dice, contra el pueblo, la ley y este lugar. Contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Ahora es esta acusación triple que se presenta, que Pablo es anti-judíos, anti-ley y anti-templo, contra el pueblo, contra la ley y contra el templo. Así que nosotros, hermano, a ver, seamos más justos y podamos examinar qué está sucediendo. ¿Realmente Pablo estaba contra el pueblo, hermanos? ¿Estaba contra los judíos? Para nada. Pablo lo que estaba haciendo, incluso se nos menciona. Si puedes ver, por favor, brevemente, Hechos capítulo 24, verso 17. Dice, pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Una de las maneras en las cuales vas a estar demostrando también ese interés es obviamente lo que Pablo está haciendo. Está trayendo estas limosnas y estas ofrendas. Así que Pablo no está contra el pueblo. Es más, está trayendo ofrendas para el pueblo. Realmente los aprecia, realmente los ama, se preocupa por su nación. Y si quieres ver después en el libro de Romanos a más detalle, Pablo específicamente ama tanto a su nación que él decide y diría, si dependería de mí, yo me haría anatema con tal que mi pueblo pueda ser salvo. Así que no estaba contra la nación. Segundo, también hay una acusación que él estaba en contra de la ley. Pero hemos visto que Pablo no estaba en contra de la ley, hermanos. Solamente que él estaba predicando que la salvación era solamente por fe y solo por gracia. Y es así como creemos todos nosotros. La ley no es para salvación. Un gentil que se convierte a Cristo no debe guardar toda la ley para ser salvo. Así que esta es una falsa acusación. Pablo va a estar presentando y usando incluso muchas veces la ley para ilustrar cómo debe ser el comportamiento en la iglesia. Tal vez tú no has escuchado esto, pero cuando Pablo está hablando de las ofrendas que deben darse también para el sustento de los obreros en la iglesia, Pablo va a estar citando un pasaje en Deuteronomio y dice Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo escuchaste? 1 Corintios capítulo 9, verso 9 dice eso. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, ¿Dios está hablando de los bueyes? Claro que sí. Ahora, déjame que te explique. Tienes ahora que están en este tiempo donde están cosechando y los bueyes están jalando una carga muy pesada. Están realizando un gran trabajo, pero mientras están trabajando, dice la ley, no le pongas un bozal. Cuestión de que mientras va trabajando, si quiere echarle un mordisco, pues tiene derecho. Tanto trabajo. No pondrás bozal al buey que trilla. Y la aplicación que está dando Pablo es este corazón de la ley donde dice, bueno, pues de la misma manera los obreros de Dios, si predican el evangelio, que vivan del evangelio. Digno es el obrero de su salario. Ahora, Pablo sí está predicando la ley de manera correcta. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Dios es el que determina nuestra moralidad. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Quién lo determina? Dios. Mucho cuidado con eso. Dios lo determina. Si tú dices la nación y el país puede cambiar y puedes terminar en un régimen de Hitler donde el país y la nación, según sus normativas, han determinado cosas perversas y la llaman buenas. No es la nación. Ahora uno diría, yo determino lo que es bueno y malo. Lo siento, tampoco tú lo determinas. Eso se llama autonomía. Yo, nomos, yo soy mi propia ley. Y no creemos tampoco eso nosotros. Aunque, solamente como paréntesis, ahora se han levantado muchos movimientos políticos de izquierda y de derecha y hay ciertos grupos que te van a decir que al final el hombre decide. Mucho cuidado con eso también. Tal vez podemos mencionar a los libertarios
que con mucho cariño hacen cosas buenas, pero su norma de vida de ellos es que las personas son la máxima autoridad para determinar qué es bueno y malo. Y nosotros no. Nosotros creemos que nuestra máxima autoridad para determinar lo bueno y lo malo, ¿quién es? Es Dios. Y eso es totalmente diferente. Así que, hermanos, Pablo no estaba ni contra el pueblo, ni contra la ley, y tampoco contra el templo, porque resulta que él estaba cumpliendo votos con estos otros 7 compañeros, debido a que los hermanos en Jerusalén ya le dijeron esto. ¿Sabes qué, Pablo? Están hablando mal contra de ti. Así que vas a hacer esto con estos hermanos que tenemos que están cumpliendo su voto. Y Pablo dice, está bien, lo voy a hacer, no hay nada de malo en todo eso. Pablo hizo lo bueno y lo correcto, pero igual lo estaban aborreciendo. Así que Pablo tiene una excelente defensa. Esto puede dar testimonio a toda la gente que está allí, pero hay sus acusadores que van a tomar cualquier cosa perversa que van a ver para poder estar acusándolo. Cualquier cosa la van a convertir en perversión. Incluso aquí se nos muestra un ejemplo, porque dice que van a ver a alguien. Si prestas atención, verso 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, y escucha bien, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Pablo metió en el templo a Trófimo? No. Pensaban que había metido a Trófimo al templo, y no lo hizo. Este era un gentil que no podía entrar a ciertas partes del templo, pero ahora estaban acusando a Pablo por doquiera. Lo que sucede es esto, queridos hermanos. ¿Te diste cuenta que cuando alguien ama tanto, cualquier detalle lo ve de manera positiva? Recuerdo, te digo algo con toda honestidad, el pastor para cantar tiene una pésima voz. Un canto feo, hermano. Seré honesto contigo. Pero recuerdo en el tiempo de noviazgo a Mariel agarré una guitarra y te voy a cantar una canción. Y pues si se casó conmigo, no es de que la espanté. Lo que sucede es de que cuando hay amor, tú ves las cosas de manera diferente. Es por eso que tu hijo trae, que tanto amas, papi, te dibujé, una pelota grande con una cabeza fea. Qué lindo, hijito. Gracias, te amo. Cuando hay amor, tú puedes ver positivas tantas cosas. Y sucede algo inversamente proporcional cuando hay odio, rencor, amargura y un mal corazón. Vas a tomar cualquier cosa que hayas visto para una excusa de encender más tu odio. Y eso es lo que está sucediendo ahora con estos hombres y estos líderes que están aborreciendo a Pablo. Van a tomar cualquier cosa que van a encontrar. Lo vieron con Trófimo por ahí está, seguro lo metió al templo. Hermanos, amigos, metió al templo a un gentil. Cualquier cosa. Pablo, por si acaso, en medio de esas acusaciones tan perversas, ¿saben cómo reacciona? Es asombroso que Pablo se está preocupando por la salvación de estos hombres. En Hechos capítulo 22, Pablo levanta la mano y en hebreo empieza a dar todo su testimonio de salvación, de conversión. Les empieza a predicar el evangelio a aquellos que quieren ser sus verdugos. ¿Sabes por qué? Porque Pablo, si te has dado cuenta, está queriendo predicarles a aquellos que quieren ser verdugos. Pero Pablo ahora se halla en una situación muy peculiar, porque si recuerdas, en el libro de Hechos al inicio, Pablo también estaba en medio de una turba. Y él sí fue un verdugo. Se lo toma en cuenta como uno de aquellos que terminó asesinando al diácono Esteban. Así que mientras Pablo está ahora viendo todo ese grupo que quieren cometer violencia contra él y matarlo, él los está viendo y está mirando. Yo estaba en medio de ellos. Es más, ellos me pueden odiar. Yo genuinamente llegué a cometer ese asesinato. Di mi aprobación para que puedan matar a Esteban. Yo voy pasos más adelante que ellos. Y Dios me transformó. Así que Pablo va a estar buscando predicarles incluso a ellos y mostrarles lo que es la palabra de Dios para salvación. Pablo va a estar haciendo todo lo correcto. Igual va a ser agredido. Y hermanos,
Ahora quisiera, en medio de todo esto, brevemente mencionarte dos aplicaciones para nuestra iglesia. Una, que puedas amar a Dios de todo tu corazón y lo reflejes al prójimo. Y si lo vas a reflejar al prójimo, cuando tú veas que suceden cosas, problemas y dificultades, puedas tú estar tomando esta actitud de Pablo y puedas estar buscando pagar con bien el mal. Y no estés queriendo echar más gasolina al fuego. Que puedas tomar con un buen corazón, porque en muchas ocasiones hay malentendidos. Una de las acusaciones que se tiene acá podía ser fácilmente resuelta. Pablo metió a uno de los griegos de Éfeso, a Trófimo, al templo. Y Pablo podía decir, no, muéstrenme pruebas, no hay. Ah, cierto, perdón, es que te vimos caminando con él. Pues me vieron, pero no lo metí al templo. Había malos entendidos. Y en muchas ocasiones, hermanos, suceden estos malos entendidos en nuestra iglesia, que tenemos que tratarlos de manera correcta y no crecer en amargura o en dolor. Puede parecerte curioso, hermanos, pero sucede. Un misionero una vez me contó y me dijo, Ángel, a veces pasan estas cosas. Un día un hermano dejó de venir a la iglesia y yo me preocupé. ¿Qué habrá pasado? Pasó un mes, 2 meses y lo fui a buscar. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no vino? Es que una vez estaba en la calle, yo lo vi, lo saludé y usted no me saludó y aparte estaba con una cara fea, me miró. Y el misionero me dijo, Ángel, yo no me acuerdo. Y le empecé a preguntar dónde era, cuándo era, me dio el detalle, hice memoria y me acordé, era cuando estaba en la cancha. Este misionero con toda honestidad me dijo, ¿sabes, Ángel, por qué estaba con cara fea ese día? Estaba en la cancha con diarrea y estaba yendo a buscar un baño. Así que no saludé a nadie ni miré a nadie, estaba yendo a toda velocidad y con cara fea. Y a veces suceden malentendidos y que pueden amargar nuestro corazón. Y por eso como familia tenemos que tener ese compañerismo de hablarnos unos a otros, de poder preguntarnos y siempre tomar todas las cosas desde un lado de amor y de misericordia. Amén, hermanos. Segundo, ¿quién determina lo que es bueno y malo? Si te das cuenta, Pablo ahora está siendo inocente, pero no es porque está buscando agradar a los judíos, tampoco está buscando agradar al tribuno, tampoco Pablo llegó a Jerusalén y fue a la iglesia y les dijo, a ver, ¿cómo puedo complacerlos? ¿Qué quieren que haga? Bueno, ¿vas a tomar estos 7 hermanos? No. Las cosas que hacía Pablo es porque él tenía la convicción de que eran buenas delante de Dios. Él no estaba buscando agradar ni a los apóstoles, ni a los líderes de la iglesia, ni a los judíos. Él estaba haciendo lo correcto. Y haciendo lo correcto, ¿cómo le fue? Mal, pastor. No, hermano. Aparentemente mal. Pero este fue un paso más para el plan maravilloso que Dios tenía para su vida. Pero él tuvo que estar haciendo lo que era bueno delante de Dios. Y es lo que quiero animarte a que hagas. La ley, las cosas buenas y malas, ¿las determina quién? No las personas. Mucho cuidado con eso. Las personas pueden cambiar, pueden torcerse, pueden cambiar metodologías. El que determina lo que es bueno y malo es Dios. Y más vale que si quieres saber lo que quiere Dios, veas su santa palabra. Amén. Pues hermanos, avancemos. Siguiente pasaje que tenemos a consideración, verso 30 y 31. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Por qué sacaron a Pablo del templo? Bueno, tal vez algunos dirían, bueno, pastor, lo querían sacar. Bueno, pues lo expulsaron del pueblo. En sí, esta nación quería matarlo, como hemos visto, esta multitud, gran muchedumbre. Pero no querían ensuciar el templo, porque era un lugar sagrado. Así que por eso lo sacaron del templo para matarlo afuera del templo. Muy interesante, ¿no? Aborrecemos a Pablo, lo aborrecemos y buscamos causas injustas que no hay pruebas, lo queremos matar y ejecutar, pero somos muy devotos al templo, obviamente, no podemos manchar al templo. ¿Hallas esa inconsistencia? Ese aborrecer al hermano tanto, pero tanto,
pero amamos a Dios y respetamos el templo. Y es así como están actuando estos hombres. Espero que sea una advertencia para nosotros, que tengamos ese cuidado. Que podamos nosotros mantener una sana doctrina, claro que sí, una doctrina ortodoxa, ver los detalles doctrinales, pero tenemos que nosotros amar al Señor de manera íntegra, incluyendo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestro hogar, incluso a aquellos que se oponen, a aquellos que predican mala doctrina, poder corregirles con mansedumbre. Mucho cuidado, no con una actitud de aborrecerlos. Segundo, quisiera que vean el pasaje cuando dice así que toda la ciudad se conmovió. Pregunta, ¿qué significa toda la ciudad? Tal vez aquí vamos a entrar a una breve lección de cómo interpretar la Biblia, hermenéutica. Cuando dice toda la ciudad, ¿significa que toda la ciudad, genuinamente todos los que estaban en Jerusalén, esos miles y miles y miles de habitantes se juntaron? Abuelitos, niños, todos los enfermos que estaban se pararon y fueron a matar a Pablo? No, pastor. Lo que pasa es que en interpretación bíblica, la palabra todos aquí debe interpretarse en su contexto. Y en su contexto significa esta gran muchedumbre que causaba una mayoría querían matar a Pablo. Porque si dices toda la ciudad, eso incluiría también a la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y la iglesia lo quería matar a Pablo? No. Entonces no son todos. Pero dice todos. Dice todos porque en el contexto hace referencia a toda esa muchedumbre. Es así, hermanos, como nosotros aprendemos un poco de interpretación bíblica. Las palabras tienen y se deben interpretar en base a su contexto. Déjame que te dé otro ejemplo, porque uno diría, pastor, ¿y es importante que llevemos esto? Ni te imaginas cuán importante es, hasta incluso escatológicamente. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos, brevemente. 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las... Bueno, muy bien, a todas las naciones. ¿Qué significa que hagas discípulos a todas las naciones? Y va a haber un grupo que te va a decir, lo que pasa es que la iglesia tiene la labor de convertir a las naciones. No a las personas de las naciones, sino a la nación. Tenemos que convertir a Bolivia, así que vamos a tener estrategias políticas, sociales, derrocar ciertos gobiernos, porque la iglesia tiene que convertir a la nación. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Gramaticalmente sí. Gramaticalmente, haced discípulos a las naciones. Está, si quieres mencionarlo, en dativo, pero involucra eso, a las naciones. Pero a ver, seamos intérpretes correctos en contexto. Si vamos a la calle y decimos salida evangelística y todos ya están afilando sus Biblias, vamos a ir por las calles y el barrio, y le digo a uno de los hermanos, hermano Juan, hermano Pedro, usted está encargado de predicar el evangelio a todas estas casas. ¿Qué tiene que hacer él? Bueno, el pastor me ha dicho que gramaticalmente predica a las casas, así que le mira a la casa y dice, bonita casa. No, pastor, cuando dice uno predica a las casas, significa a las personas de las casas. De la misma manera, cuando nosotros estamos viendo que tenemos que ser discípulos a las naciones, son a las personas de las naciones. Es eso. Pablo tuvo éxito en este trabajo porque sí hizo discípulos a las personas de todas las naciones. Eso sucedió. Pablo podía morir y decir, sí, Dios obró en mí y se hicieron discípulos en todas las naciones. Pero si lo interpretas como hay que convertir toda una nación para Cristo, Pablo fracasó y los apóstoles fracasaron y todos ellos fracasaron. Ninguna nación se convirtió en su ministerio. Pero esto es interpretación bíblica. Así que ahora vienen todos, esta gran mayoría, a querer matar a Pablo. Lo quitan del templo porque son tan devotos que no quieren manchar el templo, pero tienen ya las manos sucias porque aborrecen a su hermano, no le hacen un juicio justo. Y ahora se va a enterar este tribuno. Hechos 23, verso 26, para los que puedan darle una miradita.
quisiera que veas cómo se llama este tribuno. Se llama Claudio Lisias. Ahí es donde se nos menciona el nombre de este tribuno. Hermanos, vamos a empezar ahora a hablar un poco de lo que sucede acá, pero antes tengo que mencionarte brevemente, mucho cuidado con este fervor que tienen los judíos, pero hay una inconsistencia en su vida. Hay un fervor de devoción, pero no tienen este amor por su prójimo y tienen un juicio injusto. Y nosotros tenemos que ser una iglesia, obviamente, que marca la diferencia y que tiene fervor, claro que sí, pero también tiene verdad y lo hace de manera correcta. Tú ya escuchaste muchas veces esa ilustración de la llama de fuego, ¿verdad? Algunas veces yo les decía, si le preguntaran al pastor cómo sería el diseño de púlpito perfecto, uy, no, te vas a asustar. El diseño de púlpito perfecto que a mí me gustaría, les dije, sería en un futuro un púlpito que esté así, que sea casi como una chimenea, que cuando tú lo ves de acá, hay una llama de fuego ardiendo siempre. Y yo decía, no, eso sería como cuando en el templo tenías el fuego del templo que siempre andaba ardiendo, ¿no? Pero esos son... ¿De qué sirve que tengas eso como los judíos tenían? Un fuego de verdad en el templo, santo, con todo ese ritualismo, pero no tienen en su corazón ese verdadero fuego. Ese verdadero fuego da calor y da luz, y es lo que queremos mencionar. Una pasión, pero también una verdad. Ambas cosas, que haya verdad y haya vida, ese calor que da vida y esa luz que ilumina para no caer en el precipicio. Ambas cosas. Y es lo que la iglesia debe tener y espero que tú también tengas. Y vamos a ir luchando así constantemente, hermanos, en esa ambivalencia. Algunos tienen más luz, pero poca vida, poco calor. Tienen que cambiar. Algunos tienen mucho amor, pero sin verdad y van a fracasar. Tenemos que tener ambas cosas. A los que están pasando con nosotros teología histórica, San Agustín, por ejemplo, va a ser uno de los primeros que va a estar mencionando la doctrina del pecado original. ¡Qué bien! La regeneración es monergista, o sea, solo Dios es el que realiza este trabajo de regeneración. No es en cooperación con el hombre. Y algunos bautistas reformados dicen, amén, pastor, amén. Está bien. Pero este mismo San Agustín fue el que tenía contradicciones y creía en que los niños eran inocentes y el bautismo de infantes tenía una eficacia de gracia o inconsistencias. Y así vamos a estar, hermanos, todos luchando. Por eso en la iglesia es importante que podamos colaborarnos unos a otros. Hermanos, avancemos en el texto. Dice Hechos 21, verso 32 hasta el 35. Tomando soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Hermanos, creo que hemos estado mencionando esto en la introducción, pero tengo que repetirles. El título del mensaje es que Pablo es arrestado, y uno dice, qué triste, Pablo es arrestado, pero resulta que este arresto es la manera que Dios utilizó para salvarle la vida. ¿A quién? A Pablo. Uno diría, arrestado Pablo, qué desgracia. No, hermano. Dios usó a este tribuno para poder salvar la vida de Pablo. Si no hubiera sido por este arresto, Pablo hubiera muerto. Y Dios tenía un plan. Usar a este tribuno. En sí, esta palabra tribuno se está utilizando acá, pero en sí esta palabra significa jefe de 1000. Ahora tú conoces centurión de 100, no. Ahora tienes a este jefe de 1000. Una legión romana consistía de 6000 soldados. 1000 soldados quedaban a cargo de este tribuno. Tenía un gran cargo.
Es más, porque había estas fiestas judías en las que estaba Pablo ahora, venía mucha gente, así que Roma reforzaba a los soldados que había en Jerusalén. Y bueno, aquí tienes a este tribuno, que es jefe de 1000 y que va a ser usado por Dios para salvar ¿a quién? Para salvar a Pablo. Así que hermanos, estamos viendo cómo Dios obra de manera providencial, usa de su providencia para poder salvar al apóstol Pablo. ¿Qué es la providencia de Dios? Que Dios puede usar el momento que Él guste y que Él quiera medios naturales para ejecutar sus propósitos, incluso a esta nación romana que es perversa. A veces nosotros tenemos un mal uso de la palabra milagro. Deberíamos usar más la palabra providencia. Por ejemplo, si tú estás en tu casa y de repente dices, justo no me pagaron, no tengo para mi familia, no hay nada. ¿Qué voy a hacer? Y de repente pasó uno de los diáconos por la puerta y dice, hermano, le cuento que hemos traído un canastón para toda su familia para esta semana. ¿Qué es lo que normalmente a veces se dice incorrectamente? ¡Ah! ¡Qué milagro! Pero lo más correcto sería decir la providencia de Dios. Dios en su providencia ha provisto. ¿Cuál es la diferencia? La providencia te está mostrando estos medios naturales que Dios usa para sus propósitos. El milagro se hace referencia cuando Dios usa medios sobrenaturales. ¿Quedó en claro? O sea, si un diácono pasó por tu casa y te trajo los víveres, tienes que hablar de su providencia, ¿verdad? Pero si de repente ves que una cigüeña pasó y de repente se produjo desde las nubes una lluvia de hamburguesas, es otro tema. Un milagro, se están violando leyes de la naturaleza. Providencia, Dios usa su naturaleza para proveer y ejecutar sus planes. Y ahora Dios está usando su providencia. ¿Para qué? Para salvar ¿a quién? Al apóstol Pablo. ¿A quién está usando? A un jefe de 1000, al tribuno. Y lo va a traer y va a traer calma en medio de toda esta tempestad. Ahora, algo que está haciendo este tribuno, como has visto en el texto, es buscar justicia. Está haciendo lo correcto. A ver, quiero escuchar por qué lo están acusando. Y no se entiende. Así que manda que lo lleven hasta la fortaleza o a las barracas para que pueda ser resguardado. Pero él está buscando hacer justicia. Quiere saber qué está pasando, pero no se puede. Hay un tumulto que no deja escuchar la causa. Y una vez más, hermanos, vemos a través de un gentil que se está buscando hacer justicia. Primero quiere el diálogo, quiere escuchar para juzgar justamente. Ya que no puede, manda llevarlo para que se tranquilice la multitud y pueda haber un correcto juicio. Este tribuno hizo lo correcto, hermanos. Es un ejemplo de que los gentiles están dando una lección de justicia al pueblo de Dios. Los judíos, pueblo de Dios, escogido, linaje, administradores del templo y de la ley, quieren matar a un hombre inocente. Un tribuno, un líder romano de una nación perversa, quiere escuchar ambas partes y si no puede, manda que se lo guarden al acusado, que se tranquilicen las cosas para poder tener un juicio justo. Como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que ser un ejemplo de justicia. Amén. Tenemos que juzgar con justo juicio. Amén. Y es así como debemos hacer. En la palabra de Dios se nos dice muchas normas de cómo juzgar justamente. Específicamente en disciplina eclesiástica. En otros casos también, Pablo en el libro de Corintios también va a estar diciendo a los hermanos, creo que entre ustedes se están acusando y en vez de tener estos conflictos en la iglesia, están yendo a estrados judiciales para que los inicuos estén juzgando su causa. Es una vergüenza, dice Pablo. Si ustedes son hijos de Dios, deberían estar en la iglesia arreglando esos problemas. Nosotros somos los santos de Dios, tenemos que juzgar estas cosas. Y eso es lo que nos va a mandar la palabra de Dios, pero lo debemos hacer de manera justa y de manera correcta. Déjame que te pueda dar un poco de ilustración en esto para que podamos ver cómo esto cobra importancia. Hace un tiempo atrás estaba en otro país y resulta que quería asistir a una iglesia reformada
que tal vez no te voy a decir el nombre ahorita, aunque este aspecto es público, así que si me preguntas después te digo qué iglesia era. Y estaba considerando ir a varias iglesias y encontré una, no me importa la distancia, yo puedo manejar. Y el punto es de que encontré esta iglesia y dije, creo que voy a ir allí. Y empecé a investigar de esta iglesia. Gracias a Dios hay internet y encontré un dato que me preocupó un poco. Resulta que en esta iglesia hubo abuso infantil. Hace 10 años atrás. Grandes acusaciones de un líder que pasó allí. Se enteró las autoridades, los retiraron, pasó todo eso y ahora la iglesia está continuando. Y mi pregunta era, yo quería ir ahí, pero ese antecedente es medio raro. Sí, yo puedo ir, no pasa nada. Luego me puse a pensar en mi esposa y dije, un rato, si tuviera que congregarme aquí con mi esposa y mis hijos, y le digo a mi esposa, mi amor, en esta iglesia hace unos años atrás hubo abuso infantil, no quiero imaginarme la cara de mi esposa. Pero hermanos, hay problemas en la iglesia que deben tratarse y juzgarse. Y no estamos en la iglesia para encubrir. Hay muchos casos que se van a tocar dentro de la iglesia, pero hay casos como ese, que la iglesia juzgue internamente y tiene que dar su informe a las autoridades para que tomen el curso correspondiente. La iglesia no debe encubrir pecados y también involucramos aquí crímenes. Y aunque tú no lo creas, esta iglesia es reformada. El problema también fue que en parte este crimen quiso tomarlo internamente. Y esto sí trae problemas. Nosotros, hermanos, tenemos que tratar los pecados de manera correcta y de manera bíblica. Una regla pequeña que me dieron, que yo sé que se puede expandir más, hoy no es el tiempo, es así. El pecado se debe tratar, ¿entiendes?, de la misma manera como fue el pecado. Si fue muy público el pecado, se tiene que tratar muy público también. Si el pecado fue muy privado, también se tiene que tratar. ¿A qué me refiero? Si es que tú estás tal vez enojado con tu hermana de allá y dices, esa hermana y en tu mente ya la mataste y deseaste que se muera. Fue en tu mente solamente. Tu confesión también tiene que ser en tu mente. Va, Señor, perdona. No es necesario que vayas donde la hermana y le digas, hermana, sí, te cuento que yo quise que te mueras. ¿Me perdonas? ¡Uy! Si fue en tu mente, hermanos, en tu mente. Tan público como fue el pecado se tiene que tratar. ¿Entienden? Cuando ya hallamos este tipo de pecados que son crímenes, como de ese caso de abuso infantil, tenemos que tratar en la iglesia de manera pública y se tiene que dar parte también a las autoridades legales. Y el ofensor tiene que ser tratado de manera correcta para una correcta restauración. ¿Está bien, hermanos? Pero aquí el mismo pueblo de Dios está actuando mal. Así que esta es mi preocupación. Si el mismo pueblo de Dios, aquellos que se llaman santos, linaje escogido, que se saben la Torá de memoria, que andan memorizando constantemente, están actuando así, tú y yo, hermanos, tenemos que prestar mucha atención y actuar justamente en nuestras familias, en nuestros hogares, desde juzgar a nuestros niños y escucharles a ambos, gastar el tiempo necesario en nuestras iglesias y así ser buenos representantes del reino de Dios. Amén, hermanos. Y finalmente, hermanos, vemos el último conflicto y con esto terminamos. Cuando comenzaron a meter a Pablo, verso 37, en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Él le dijo, ¿sabes griego? Y aquí está tan preocupado este líder de 1000, ¿por qué hay todo este conflicto de querer matarlo a este hombre? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es? Y ahora le escucha hablar en griego y le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? ¿Sabes lo que es un sicario, verdad? ¿Qué es un sicario? Es un asesino, pastor. En sí la palabra griega vincula lo que es un hombre que oculta una daga, alguien que tiene escondida en su ropa una daga para matar a traición. Ese es un sicario. Y ahora, ya que está viendo el tribuno todo esto, dice,
¿qué está pasando? ¿Por qué quieren matarlo tanto a este hombre? Mis soldados han tenido que cargar a Pablo para rescatarlo. Y ahora a este hombre le escucha hablar en griego y luego le va a escuchar hablar en hebreo. ¿No serás tú ese egipcio que era líder? ¿Recuerdas que tribuno qué significa? ¿Líder de cuántos? De 1000. Y ahora el líder de 1000 le dice, ¿no eras tú ese líder de 4000? Tetra, está la palabra griega ahí. 4000 sicarios. Y Pablo le va a decir, no, yo no soy ningún jefe de ningún sicario. Yo sé que tal vez él está preocupado qué ha sucedido. Y mira, va a estar Pablo presentando su caso. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, hermanos, aquí Pablo entonces pide permiso con todo respeto, no es ninguno de los jefes de los sicarios, quiere hablar ahora con el pueblo y este discurso va a ser muy importante para que el tribuno pueda ver qué está pasando. A ver, quiero ver qué va a hablar, qué va a presentar en defensa. Voy a poder por lo menos escuchar a alguien. Pero hermanos, este tribuno tiene un gran conflicto porque no sabe por qué están acusando a este hombre. No sabe. Está en un gran dilema. Lo primero, la mejor cosa que se le ocurre debe ser un sedicioso líder de los 4000 sicarios. La única respuesta lógica que puedo dar. ¿Por qué lo odian tanto? Debe ser tan perverso. Pero hermanos, recuerden una vez más esto. Pablo hizo todo lo correcto y a pesar de eso querían matarlo. Eso sucedió también con Cristo, ¿recuerdas? El Cordero sin mancha, perfecto, más sublime que los mismos cielos, y el pueblo quería matarlo. Y ahora está pasando lo mismo con Pablo. Pablo está haciendo lo correcto, ahora va a buscar hablar, buscar el diálogo, y esto es algo, hermanos, muy valioso. Él está preparado para dar su testimonio y poder solucionar este problema con diálogo. Pablo podía haber fácilmente dicho, tribuno, soy ciudadano romano, así que es tu labor defenderme. A quien tengas que matar, mátalo. Porque ellos no son romanos, yo sí. Pero Pablo no está buscando que corra sangre. Está buscando salvar a esas personas. Predicarles el evangelio. Y tienes aquí, hermanos, un ejemplo más de cómo en medio de todo este conflicto tienes a Pablo queriendo dialogar. Pero déjame que me adelante un poco. Si prestas un adelanto a Hechos 22, dice la palabra de Dios en Hechos 22, verso 22 también. Después de que Pablo dio su discurso, dice así, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. ¿Qué te parece esa respuesta? Pablo quiso hablar, habló, contó su testimonio y lo primero que hace el pueblo dice, no, ya, suficiente, te interrumpimos, no queremos hablar más, hay que matarlo. Hay alguien que quiere hablar y alguien que no desea hablar. Déjame concluir con esto, hermanos. Hermano, en medio de todo esto, hermanos, todo este conflicto y que se busca hacer justicia, hay alguien que está con toda la disposición de hablar, que es Pablo. Pero también hay personas que no están con la disposición de hablar, que es el pueblo. Esta es una ruptura de diálogo que va a traer grandes consecuencias. Y esto es algo que como pastor he visto en muchas ocasiones. Cuando hay problemas, hermanos, estamos vivos, hay problemas, hay que solucionarlos, hay vida. Tenemos que buscar estas soluciones justas. Pero la gran tragedia viene cuando alguien no quiere hablar. Tal vez algunos acá, yo sé que algunos han tenido experiencia en otras iglesias y tal vez vas a hallar este mismo patrón. Cuando hay conflicto y dice, ok, hablemos, y uno de los grupos dice, yo ya no quiero hablar. Prepárate porque viene un gran conflicto. Y esto sucede desde antes, desde lo que conocemos como el libro de Números.
Cuando Moisés estaba guiando al pueblo, resulta que se levantó una rebelión grande, se llama la rebelión de Coré. ¿Y sabes qué sucede allí? A pesar de que hay una rebeldía grande, Moisés quiere hablar con algunos de estos líderes y les dice, vengan, hablemos. Y lo primero que hacen estos líderes en oposición a Moisés, dicen, basta de hablar, no queremos hablar. No solamente tú eres santo, nosotros también, todo el pueblo es santo. ¿Por qué tú nos estás liderando? Cuando hay esta ruptura del diálogo, hermanos, hay gran conflicto. Y lo mismo sucede en las familias y en las iglesias. Te lo digo por advertencia. Si hay algún conflicto entre hermanos y alguno de ustedes dice, ya no quiero hablar, tú eres el que tiene que cambiar. Hermanos, siempre debemos conversar y dialogar con amor, con pasión. Un pastor que ya falleció hace muchos años, hace unos cuantos años, recuerdo que estaba R.C. Sproul dando su ejemplo de cuando estaba reunido con otros pastores y el tema que se estaba debatiendo era la Escritura, que la palabra de Dios es inspirada, es infalible, la inspiración verbal y plenaria. Pero había algunos pastores amigos que no compartían. Así que tuvieron una reunión. Y estaba contando uno de los pastores que genuinamente tú hoy podías verlo a este pastor R.C. Sproul y decía, estaba sobre la mesa, parado encima, hablándole con amor y compasión, tratando de corregir al hermano. Y hermanos, nuestra labor es que podamos con este diálogo lleno de verdad y de amor corregir. Tenemos que hacer eso. Y si hay conflictos entre nosotros, debemos solucionarlos. Pero en el momento que alguien dice, hasta aquí te escucho, no te quiero escuchar más, es ahí donde viene un gran conflicto y espero que Dios pueda cambiar nuestros corazones. Hermanos, todo esto que hemos visto es el inicio del último viaje misionero del apóstol Pablo. Dios está usando esta prisión para guardarlo, para cuidarlo, y Dios va a usar esta prisión para que pueda estar expandiendo su reino para su gloria. Tal vez no es el plan que tú querías, tal vez tú estabas pensando que Pablo iba a estar en una playa sentado en su casa de campo escribiendo todas las epístolas, pero no es así. Dios tenía un plan precioso para que en medio de la cárcel Dios pueda estar usándolo para expandir su reino. Está este tribuno escuchando el evangelio. La corte que lo acompaña está escuchando este evangelio. El tribuno no sabe qué sucede y los soldados tampoco le están cargando a este hombre, salvándole la vida, y se preguntan por qué quieren matarlo. Y se van a enterar. Los soldados, el tribuno, más adelante los gobernadores, reyes. Dios usa esa cárcel para su gloria. Así que, hermano, la dificultad que venga en tu vida, tal vez no te pueda dar yo la respuesta por qué vino esa dificultad. Pero sé quién te puede dar paz. Y es Dios. Así como Pablo. Pongámonos en pie, hermanos, oremos. Que el Señor pueda bendecir su palabra.